La culpa es una emoción que significa que hemos transgredido una regla. Y las reglas son importantes, ¿no? Para el buen funcionamiento de las relaciones y todo eso. La culpa siempre tiene que ver con el pasado, fíjate. Poniendo un ejemplo en esto. Cuando a veces decimos a nuestros hijos, ¿no? Dices, no me digas eso porque me pongo muy triste. Entonces hacemos responsables a los hijos de cómo está nuestra madurez emocional y ponemos cargas fuertes en eso, ¿no? No me digas eso cuando la maternidad es algo en donde nadie nos enseñó, uno tiene que aprender. Esto es Cosas que no nos dijeron. Yo no sé si la palabra culpa es parte de tu vocabulario en algunos momentos, o me siento culpable, o es mi culpa, o fue mi culpa, en fin. Hoy vamos a hablar de cómo lidiar con la culpa en cosas que no nos dijeron. Así es, y son uno de esos enemigos que nos tienen a veces prisioneros de no poder ser libres y de poder disfrutar de cosas. Simplemente estamos pensando que somos culpables de todo y por nada. Y para este tema tenemos una invitada muy linda, muy especial, amiga ya de nosotros aquí en Cosas que no nos dijeron. Está Anita Orellana con nosotras. Bienvenida, Anita. Qué gusto y qué lindo tema, ¿no? Hablar de la culpa es una palabra muy desafiante, ¿no? Y es necesario poder entenderla para poder manejarla. Qué gusto acompañarles. Y ahora, la culpa, ¿cómo la podríamos definir? Porque a veces es como, sí, yo siento culpa, pero no sé cómo definirla. Y muchas veces el no entender qué es la culpa nos puede hacer también confundir y decir, esto es culpa y resulta que no es culpa. O sea, no sé si me hago entender. Es culpa, pero no es culpa. Así es. Fue mi culpa, pero no fue culpa, algo así. Ajá. Bueno, la culpa es una emoción que significa que hemos transgredido una regla. Y las reglas son importantes, ¿no? Para el buen funcionamiento de las relaciones y todo eso. La culpa siempre tiene que ver con el pasado, fíjate. Y algo bien interesante, verás, para mí es una culpa que es necesaria, pero también hay culpas innecesarias. ¿Cuándo la culpa es necesaria? Cuando cumple dos requisitos. El primero es que te invita a ser responsable, a asumir algo en lo que tú erraste. Y es bueno reconocer eso, me equivoqué, asumo la culpa. Pero también la culpa es un aprendizaje para no repetir aquello en lo que yo me he equivocado. Y también la culpa es necesaria porque nos ayuda a reparar, a resarcir aquello en lo que nosotros hemos agredido a otra persona. Entonces, debemos de tener bien en cuenta, porque mucha gente dice, no, yo no me quiero sentir culpable jamás, y no es así, la culpa enseña. O sea, y es necesario también en ciertos momentos sentir culpa, ¿no? Exactamente, cuando tú resarces, cuando tú reparas, cuando tú aprendes y cuando tú te responsabilizas. Pero sabes que también hay una culpa que es innecesaria, y esa es aquella que dura años y años y años, que tú te manejas a través de la culpa. Es una culpa ya patológica, neurótica. Es una culpa que vas cargando sin poder afrontarla, sin poder gestionarla. Simplemente vives con una culpa porque, claro, hay situaciones de culpa que son desbordantes y hay otras culpas como no te saludé. Ya me siento culpable, qué pena, no la vi. Yo la quería saludar, pero tú puedes procesar eso, pero hay otras culpas, ¿no? Especialmente en situaciones difíciles, que tienes que aprender a responsabilizarte, y si tú no eres la culpable, puedes buscar al que fue responsable, y si la persona que fue responsable no asume esa culpa, entonces tú como mayor, hablando en el término de la familia, tienes que aprender a hacer a ponerte adelante y a procesar estas culpas. Y sabes, yo leí un artículo sobre esto de la culpa, y según los expertos dicen que lo que tú nos decías, la necesaria, la innecesaria, pero también hay la imaginaria y la real. La imaginaria es, ¿y si le hubiese dicho
y si no hubiese hecho, y si tal vez me hubiese adelantado, y si no me hubiese ido, y estamos con la imaginación ahí, creándonos ideas y culpándonos, no es que debía haberle dicho, es que no debía hacerlo y cosas así. Y la real es la que definitivamente es la que tú decías, Anita, la que sí cumplimos, la que sí hacemos y que incluso este tipo de cosas pueden darnos síntomas físicamente en nuestro cuerpo, dolores en el pecho, nerviosismos, ansiedades, depresiones, tantas cosas que a veces nosotros decimos, ¿por qué estoy así? Y no nos damos cuenta que a veces es esa batalla de la culpa dentro de nosotros. Ahora, también pienso que por ahí puede entrar el perfeccionismo. Hablemos como mamás, ¿no? Creo que las tres somos madres y hemos sentido esta culpa, pero muchas veces, como tú dices, no es en un fundamento firme, sino en algo como, no sé, no alcancé a limpiar bien la cocina o no pude jugar lo suficiente como yo hubiese querido con mis hijos. Ujú. Entonces es como, siento culpa porque según la imagen de perfección de madre o de esposa, no estoy llegando a ese nivel, entonces me siento culpable. Y esa también puede ser muy perjudicial para nosotras como mujeres, Anita. Claro, y esa es una de las que es más tóxica, ¿no? La que es irreal, la que la imaginamos. Fíjate que la culpa tiene que ver mucho con esa madurez emocional que tú tienes, ¿no? Ujú. Las madres es aquella que pone esa idea en los hijos de qué es la responsabilidad o no. Fíjate, por ejemplo, poniendo un ejemplo en esto, cuando a veces decimos a nuestros hijos, ¿no? Dices, no me digas eso porque me pongo muy triste. Mm. Entonces hacemos responsables a los hijos de cómo está nuestra madurez emocional que y ponemos mm, cargas Así fuertes en es. eso, ¿no? Ujú. No me digas eso, cuando la maternidad es algo en donde nadie nos enseñó, uno tiene que aprender, Ujú. uno tiene que ir aprendiendo con lo que uno va caminando en la vida, ¿no? Em, Sin embargo, hay edades en donde los hijos tienen esa idea de reclamarte, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Mami, es que tú hiciste eso, mami es... Y tiene su sentido, ¿no? Así Yo es. digo que en la adolescencia está bien si los adolescentes se pegan con uno los es papás, que ya nos ven de otra porque forma y también están los más hijos, claro. grandecitas, están formando su identidad y todo lo demás. Y está bien. Ujú. Fíjate que a mí, ¿cuándo yo aprendí más como madre? Cuando mis hijas fueron adolescentes. Mm. Yo ahí maduré tanto, muchísimo, porque cada cosa que me decían las hijas, especialmente las hijas son aquellas que te dicen sin anestesia, ¿no? Ajá. Pero yo tomé la decisión, digo, a ver, ¿qué de eso es donde yo tengo que trabajar más? Ujú. ¿Qué de eso? Claro, tiene su tiempo, Y su ¿no? proceso de dolor, Y porque su, no te dicen No las es hijas, y yo, fácil. ¿qué claro pasó? que Y sí. sí te Sí, duele y te te sientes imagino. culpable, pero me Ujú. encanta lo que tú dices. O sea, ¿qué hago con eso? Fue para mí un aprendizaje y aprendí como ser humano, Mm. aprendí como hija de Dios, aprendí como esposa, como madre. O sea, para mí fue un aprendizaje muy doloroso, Ujú. claro que sí, porque yo pensaba que era el éxito, Es pues, la mejor madre del y mundo. no pensaba, pues, que O sea, había no había sido sentimientos de culpa. exactamente, pero eso tiene su sentido hasta los 20 años. Ya si eso sigue con hijos Mm. grandes, adultos, porque los hijos ya van creciendo y se van dando cuenta, especialmente cuando son padres, ¿no? Ya sé, le doy la razón a mi mamá, Y porque tenía ella la te razón. entiendo, pero en la adolescencia está bien, o sea, si tienes un hijo que se pega contigo, está bien y a mí me parece saludable porque es la manera que tú tienes para escuchar, porque si alguien te dice, te estás equivocando, como es así, ni le paras bola, ¿no? Pero si es tu hijo, no. Sin embargo, hay hijos, en cambio, que no tienen esa oportunidad de poder expresar lo que siente. Mm. ¿Por qué? Porque desde chiquito la mamá les dijo, ¿no? No me hagas sentir mal. Es que eso lo que tú haces eso que tú haces a mí me lastima y pone triste a la mamá. Y ponemos esa responsabilidad en el hijo para que él sea el catalizador de mis emociones. Cuando llega la adolescencia no hablan. ¿Por qué? Mm. Porque si digo esto, mi mamá se va a enojar, mi mamá se va a entristecer. El hijo saludable es aquel que te dice las cosas, Mm. aunque no sea continuo. Y esa es la oportunidad más precisa para una madre crecer. Así que, mamita, tranquila.
Tú tienes que aprender a gestionar tus emociones. Si escuchas algo de tu hijo, escúchale y que te ayude para crecer, ¿no? Tampoco que se desborden, ¿no? Hay que también poner a los hijos en su lugar sabiendo quién es quién. Tú eres mi hijo, yo soy la mamá y la mamá merece respeto, Así es. pero no coartarle esa expresividad para decirnos dónde estamos La fallando. confianza y la valentía que tuvo de decirnos, o sea, yo puedo saber que yo puedo decirle a mi Claro. mamá y me va a escuchar, no me va a caer con el palo. Y además que eso le va a servir en sus futuros trabajos, en sus futuros hogares, cuando tengan que decir algo en donde ellos no estén de acuerdo, Puedan ellos van a hacerlo. tener Ujú. esa valentía. Libertad. Porque fíjate que la adolescencia es la única etapa donde uno aprende a ser valiente o no. Wow. Y esas herramientas las damos la mamá. Y nosotros podemos ayudarles en ese sentido, que agarren fuerzas para poder desarrollar este sentido de poder expresarse. Así es. Claro, Wow. y yo pensando lo que decías, Anita, es que también si estamos con todo este mundo de qué culpa tengo, me siento culpable, estamos modelando eso también a nuestros hijos. Y luego ellos van a replicar también, que se van a sentir culpables, ya sea por el perfeccionismo. Hemos estado hablando que si hay una culpa que es saludable y que es una culpa válida, ¿no? O sea, creo que el hecho mismo de reconocer nuestro pecado delante de Dios, esa culpa es una decisión de acepto mi culpa y pido salvación del Señor Jesucristo y eso es válido. Ujú. Pero a veces podemos caer en esta culpa que es irreal, esta culpa basada en el perfeccionismo, que nos puede llevar a modelar un patrón de conducta que no va a ser saludable para nuestros hijos y que luego a veces tú te puedes frustrar y decir, ay, mi hijo siempre anda diciendo que yo tuve la culpa de esto, y tú como madre estás viendo que no tuvo la culpa, pero quizás tenemos que dar un paso más atrás. ¿Por qué mi hijo o mi hija están batallando con estos sentimientos de culpa? Quizás yo estoy diciendo, estoy haciendo cosas que me están haciendo sentir culpable por cosas que no son reales. Así es, y es Ujú. verdad. Y eso es súper importante, ¿no? Que como madres, cuando alguien nos dice que no estamos actuando de maneras, no, o sea, no nos caigamos, sino que nos podamos levantar y decir sí, reconocer, ¿no? Y es lo que la Biblia hace, es que aprendamos a reconocer. Yo recuerdo el caso de David y el profeta Natán, ¿no? Cuando el profeta Natán le habla de esa ovejita y David enojadísimo, ¿no? Dice, ese merece la muerte. Entonces el profeta Natán lo confronta y le dice, no, no, ese eres tú. Y bueno, David pasó por procesos muy fuertes de culpa, y todo lo que hizo fue terrible. Ujú. Y lamentablemente Dios perdonó eso, pero no las consecuencias, Así ¿no? es. Acerca de la culpa. Por eso es necesario. Para mí, la culpa es un aprendizaje, pero no debe durar. Una de mis hijas le decía hace unos meses atrás, le digo, mijito, no se sienta culpable, solamente que le dure un día la culpa, no más. No más. Hay culpas que se necesita más tiempo, ¿no? Cuando tú resarces algo, entonces la culpa se va diluyendo, ¿no? Porque no es solamente es el pedir perdón, es el reparar, Ujú. es el decir lo siento, Ujú. no es el decir, ay, qué culpable tengo yo, porque también a veces nos sentimos víctimas, ¿no? Ay, Pobrecita, sí. yo todo el mundo me echa la culpa. No, nosotros no debemos ser víctimas, debemos ser sobrevivientes Ujú, ujú. a la vida, porque la vida es así, la vida nos cambia, especialmente a las madres, ¿no? La familia pasa por procesos diferentes y tenemos que ir cambiando poquito a poquito y hay cosas en que nos vamos a equivocar. Así es. Algo que yo siempre cuento a las mujeres es que nos enseñaron a ser tan buenos con los demás, pero pésimos con nosotros mismos. Y la peor culpa es aquella que tú te impones, Con la que te latigas. con la que te castigas, Ajá, sí, ¿no? sí, sí. Aquella culpa que tú no permites porque tal vez te gusta sentirte víctima, Mm. tal vez tienes muchos beneficios, pobrecita yo, pero la Biblia nos manda que el único que castiga y que es acusador se llama Satanás. Así es. Ajá. Y a mí me gusta lo que dice en Romanos 5:1, justificados pues Por la por fe. la fe tenemos paz y que ya no hay ninguna condenación en Ujú. Cristo. Y a mí me encanta, ¿no? Como madres nos vamos a equivocar, eso es de ley, ¿no? Pero sin embargo debemos aprender que tenemos un abogado Ujú. y ese es Cristo el Señor, que el Espíritu Santo
nos empodera Ujú. para cada día madurar y ser semejantes a Cristo en madurez, pero también en crecimiento. Así es. Y sabes ahí qué sabias debemos ser porque tenemos dos opciones de caer en la condenación, Ujú. que es esa parte mala de la culpa, donde viene esa voz externa y que es, como tú decías, la del enemigo que nos quiere acusar, juzgar con nuestras culpas, con nuestros errores, con el pecado que pudimos haber cometido, con las iras que explotamos de mala manera con los hijos, que tuvimos reacciones violentas, que le jalamos de más la orejita por ahí o cosas así. Y son esos momentos donde el enemigo se aprovecha y nos quiere acabar. Y esa no es la que nos hace realmente salir de esa culpa, de ese momento fuerte para nosotras emocionalmente, espiritualmente. Pero también viene la convicción, la que es la voz del Espíritu Santo que nace desde el corazón hacia nosotras y nos hace dar cuenta de que sí, te equivocaste, pero ¿sabes qué? Está el perdón para ti, está una nueva oportunidad para ti. Y como decíamos, aprender de ese error, de esa culpa y poder salir adelante, poder enmendar errores, poder caminar en libertad, en paz y definitivamente tener este paso valiente de decir, Ujú. ok, por ahí fui. Me equivoqué feísimo, me sentí tan mal, herí tanto, hice tantas cosas malas, dije tantas cosas malas, que mejor tomo por acá y con esa convicción que yo tengo de lo que yo soy en Cristo, yo puedo caminar de diferente manera y puedo ejercer mi maternidad, mi feminidad de mejor manera. Y sabes que estoy pensando que también la cultura y nuestra sociedad sí que ha querido como obligarnos a Ujú. proyectar una imagen perfecta. O sea, que Ay, tienes que sí. cumplir de esta manera, tienes que vestir de esta manera, tienes que cuidar a los hijos de esta manera y tener tu casa de esta manera. Y claro, cuando tú no llegas a ese estándar, entonces empiezas a afligirte y empiezas a decir, o sea, ¿cómo no quiero que la gente sepa que estoy batallando con todo eso? Entonces, por fuera parece que estoy bien, pero por dentro estoy lidiando con mi culpa, ¿no? Que no me siento bien. Y es por creer todo este sistema, ¿no? De que tenemos que estar manejando toda la perfección, que no pasa nada. Y otra vez yo siempre vuelvo. Cómo las redes sociales nos están vendiendo la idea de perfección como madres, donde todo está bien, donde siempre sonrío, donde no me enojo con mis hijos, donde están siempre bien peinados. Entonces, si yo no cumplo ese estándar, entonces empiezo a sentirme culpable por dentro, pero tampoco tengo la confianza de poder decir, no, estoy batallando con esto, necesito ayuda Auxilio. y auxíliame. O sea, en lugar de eso es como, a ver, si esta persona está haciendo esto, yo también tengo que hacer de alguna manera las mismas cosas para proyectar una imagen perfecta, aunque por dentro me esté muriendo de culpa y de una culpa que, como decías, Anita, está generada por un sistema que ni siquiera está en la Biblia, que te diga, no sé, porque mentiste, porque hiciste cosas que en la Biblia claramente hablan de que uno debe sentir culpa, sino por querer aparentar una imagen que no tiene nada que ver con nosotros. Y ahí es el punto de decir, ok, ¿a quién quiero agradar? ¿A quién estoy buscando agradar? ¿Por qué me siento culpable? Porque no le caí bien a esta persona, a la Carito, a la Anita, o porque realmente me siento culpable porque realmente transgredí un pecado, una norma, una ley que Dios me manda a mí. Entonces, ese punto también es tan importante hacer un alto, ¿no? Y decir, ¿por qué me siento culpable? O sea, ¿por qué cosas me estoy latigando? ¿Por qué cosas estoy sufriendo? Realmente ¿debo estar sufriendo por eso? ¿O porque estoy tratando de proyectar una imagen que no es la mía y me está desgastando? Porque un día vamos a terminar, ¿no? Como una bomba, así, moridas, como Explotamos. dicen por ahí algunos, ¿no? Y es porque hemos estado batallando con una culpa falsa que en lugar de permitirnos mirar a Cristo, nos enfoca en nosotras mismas. Entonces también habla Totalmente. mucho de ego y de orgullo eso, Anita. Claro que sí, sabes que una de las etapas más difíciles de mi vida fue la menopausia, porque la menopausia es esa etapa donde tú haces una autoevaluación de tu vida, ¿no? Y de paso que yo en la menopausia quería hacer fiesta, pues, invitar amiguitas, tomar un cafecito, despedir a la menopausia. ¿Tú Y bien, festejaste tu menopausia, no Anita? No, es que pude le porque cogió en vino, curva, dice. y no, y me vino la pandemia, pues, Completo. encerrada, Ah. ni una amiguita podía asistir a la fiestita, pues. Sí querías Y- festejar. Y yo sí, ¿Ya? todavía la tengo pendiente. Ya creo que me va a coger la tercera edad. Voy a
a despedir mejor la mediana vida y a darle la bienvenida a la tercera edad. Pero sabes que la menopausia es una evaluación de toda tu vida. Y claro, a mí me cogió en la pandemia, gente aquí, gente acá, y le decía al médico, pero yo me siento así. No, es que todos estamos así. Le digo, no, esto no es normal. Y la culpa. La culpa era una cosa tenaz y yo decía, es que yo hice esto cuando mis hijas eran chiquitas, le hice esto a mi esposo y eran pensamientos así muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes y no fue tan sencillo. Yo sí me vi en el piso un día diciendo, todo he hecho mal. Todo hecho mal. Entonces, y cuando alguien me decía, hermana Anita, qué bendición es usted. Entonces yo No, decía es por cierto, dentro, no soy. no, en serio, sí, wow. y esa me la presenta porque esa no la Preséntame. conozco. Exactamente. Entonces, hasta cuando uno va a la palabra y uno ve cómo Dios a uno la ve, ¿no? Y bueno, yo pude llegar hacia mis hijas a hablar, a ver, hijita, ¿en qué me equivoqué? Dime, ¿cómo puedo resarcir eso? ¿Cómo puedo reparar? Y bueno, y las hijas cuando tú abres, y los hijos cuando tú abres Sí. tu corazón, ellos son bondadosos. Sí, mamita, te equivocaste en eso, pero tranquila, está ¿Qué bien. pasó? Pero yo dije, no, ¿cómo pude hacer eso? Entonces, uno tiene que aprender a perdonarse a uno mismo, ¿no? Yo creo que perdonar a otros es hasta muy más llevadero, porque crecimos en la iglesia y nos enseñaron siempre que debemos perdonar al otro, pero cuando se trata de ti, es completamente diferente. Y una de mis hijas me dijo, mami, el que te sientas culpable no te edifica, no nos edifica. Y fue muy Wow. lindo, ¿no? Pero uno como mamá tiene que aprender a darles espacio a los hijos para que te digan las cosas, pero con la misma, a veces fuerza o enojo que ellos puedan tener, con esa misma fuerza y bondad también te dicen tranquila, sí te equivocaste, sí puedes hacer. Y los hijos con solo el hecho de escuchar de ti, que tú reconoces lo que no estuvo bien en su crecimiento, en su educación, para ellos es suficiente y te perdonan, porque son generosos, porque te aman. Qué Hermoso. chévere, porque en realidad es tan importante recordar que la Biblia sí nos habla, ¿no? De pedir perdón, de perdonar, de confesar y de poder aceptar y abrazar ese perdón. Y lo que tú dices es tan cierto, es como sentarse y sí meditar. Yo creo que estamos en un mundo tan atareado, es lo que yo pienso, y corriendo. Yo levante la mano, ¿quién corre? Yo. Y que a veces nos perdemos el privilegio de tomarnos un tiempo y decir, a ver, estoy batallando con esta culpa. O sea, ¿por qué es real la culpa? Fui una mala madre, ¿no? La típica es que soy mala madre, y a veces estamos repitiendo esa frase, pero como que fuera lo normal de la vida, cuando tenemos un enemigo de nuestras almas que quiere acusarnos y nos está acusando constantemente, pero en cambio tenemos un Dios que siempre dice, ya, cometiste una falta, chévere. No, chévere, no chévere que cometiste la falta, chévere que podemos Que arreglar las reconozcas. cosas. Y él dice, ven, pongámonos a cuenta. O dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, él no está diciendo, otra vez mala madre. No, para nada. Todo lo contrario, es como, ok, sí te equivocaste, es verdad, pero estoy aquí para limpiarte, para levantarte. Pero muchas veces, a veces nos olvidamos, ¿no? De este Dios que está disponible y empezamos a ceder a los patrones del sistema, ¿no? Que nos dicen, no, es que deberías de hacer así o deberías hacer así, y buscas, ¿no? Cómo cuidar a los hijos, y hay un montón de voces que te dicen, así tienes que cuidar, y de pronto leíste que no hiciste esto y entonces te sientes culpable, y no, el punto es, ¿a dónde ir? O sea, tengo que ir al Señor, y ahí, como dices, Anita, hay tantas cosas que a mí en lo personal he dicho, o sea, latigándome por algo que no era, por lo cual debía haberme sentido culpable. Y si no, todo lo contrario, es decir, ok, ¿cómo es que uno crece? También equivocándose. O sea, ¿cómo crece uno? Yo digo, ahora tú tienes las hijas más grandes, pero yo tengo mi hija de 17 y mi hijo de 14, y yo he visto la gracia de Dios, y en medio de mis equivocaciones también he dicho, ok, la próxima vez,
porque va a haber una próxima vez, ya no voy a responder así, ya no voy a hacer así. Y yo veo ahí a un Dios no de perdón y en lugar de abrazar nuestra autojusticia, creo que ahí está el llamado a buscar esa justicia que Dios te da. Mm, Y ahí es cuando nosotras tenemos que buscarle más a Dios, conocerle más a Él, saber que somos amadas, que somos aceptadas, que somos valoradas, que somos redimidas y que en esa verdad podemos también avanzar para dejar a un lado esas falsas culpas y a las culpas verdaderas, ir delante del trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. O sea, entonces otra vez es como volvemos a la fuente, ¿no? Sin el Señor como que la cosa se pone complicada. Y, y no hay una mamá que no se haya sentido culpable. Ay, O sea, no hay sí. una mamá Que que no haya levante la mano la que no. batallado con eso. ¿Sabes que alguien me preguntó, hermana Anita, ¿a usted le gusta enseñar a las mamás? Y le digo, sí, porque debemos caminar con madres jóvenes. Y esa es mi manera también de resarcir. Mm, Quizás a mí nadie estuvo conmigo, ¿no? Cuando mis hijas eran muy pequeñas. Bueno, yo vengo de Manabí, lejos, mi familia siempre lejos. Y no tuve la iglesia muy cerca de mí. Aquí recién estaba construyendo relaciones y todo. Entonces, una de las maneras de resarcir esto para mí es enseñarle a las madres jóvenes que no tienen que pasar por lo que pasamos nosotros, enseñarles que se eduquen, enseñarles que se responsabilicen, enseñarles que se preparen y aún así se van a equivocar. mm, Entonces, yo creo que como iglesia podemos hacer muchos para procesar las culpas, ¿no? mm. Tener redes de apoyos, de mujeres donde no, hablemos de eso, hablemos de ¿qué te pasó con tu hijo? ¿Cómo tú pudiste reaccionar? Puedes hacer lo siguiente, puedes. Yo estoy en una etapa en donde voy más despacio en la vida. Yo siempre corrí como tú, pero corriendo en la vida. Pero ya después de pasar los 50 años, uno como que quita el acelerador, ¿no? Y uno va más despacio. A veces esa Anita quiere seguir, pero no. Yo estoy mucho más cómodo. Y enseñar a esas madres, ¿no? Esas madres a estar más tranquila, a tener tiempos de tranquilidad y que tú vas construyendo tu maternidad. Mm, ah, Tomando en cuenta tu historia, tus herramientas, pero lo más importante cuando yo trabajo la culpa en una mujer, siempre trabajo qué fue tu intención detrás de eso que hiciste mal. Y ellas me mm, dicen, yo siempre, usted sabe que yo amo a mi hijo. Entonces, esa es la intención mm. que debe sacarte de ese estado de culpa, ¿no? Porque muchas cosas que hacemos, lo hacemos por ignorancia, otras personas que no es un pretexto, pero muchas de las personas pensamos que era lo mejor, porque la cultura nos dijo, esto es lo mejor, haz esto y esto es lo mejor. Pero detrás de todo eso hay una buena intención, hay el Mm, amor al hijo, hay el mm, amor al esposo, ujú, hay el amor hacia esa persona a quien tú agrediste, ¿no? Entonces, digo, quédate con eso. Tu ujú, intención no fue mala. mm. Quizás no lo pudiste em, presentarlo de una manera adecuada. Pero no, tu intención siempre fue buena. Cuando trabajamos las intenciones, algunitas dicen, no, dentro No, del sí, no fondo fue sí, tan buena. sí quería herir, Me sí salió quería lo malo por castigar. ahí. Sí, Entonces ajá. investigamos de dónde viene ese castigar. Y a veces esos castigos vienen de nuestros padres, De la ¿no? infancia de una misma. De uno mismo, ¿no? Ujú. Donde tu mamá te enseñó el castigo, porque quien enseña y quien transporta todas este tipo de emociones son nuestros padres, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar un poquito. Saben, hace unos días atrás mi hija cumplió 15 años y me dio mucha nostalgia. Sí. Verla ya toda una señorita y ver todo lo que Dios ha hecho en ella. Y fue un archivo que tengo de fotografías de ella, iba viendo de una en una y sí, se me iban las lágrimas. Y empecé a recordar momentos en ella donde yo me sentí muy culpable con ella. Y fue fuerte ese momento de emociones, de recuerdos, momentos lindos, momentos tristes, momentos donde yo sé que me equivoqué con ella. Y fue decirle una vez más a Dios, perdóname por esos momentos, ayúdame a enmendar, a sanar esos momentos donde yo sé que le hice tal vez daño, ayúdame a seguirlo haciendo. Y pasó justamente esto, lo que tú decías, Anita. Sentí que iba con el acelerador a 1000,
quería que todo pase rápido y que todo en ella funcione bien y que vamos a lograrlo y aceleradísimas. Pero entendí que mejor no. O sea, en ese momento dije, no, me la voy a disfrutar. Llegó a esta edad, me la voy a disfrutar y como que desaceleré. Y en ese momento yo oraba y le decía a Dios cómo me sentía, le expresaba a Él. Fue una conversación muy sincera y me regala este versículo que les quiero compartir, que está en Primera de Juan 3, 19, 20. Dice, sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, Sí. porque Él está por encima de todo sentimiento y Él lo sabe todo. Fue tan refrescante, fue de tan alivio saber de que no todo es malo y lo malo Dios sabe y justamente pasa esto, Anita, saber cuál fue la intención que hay detrás y Dios que lo sabe todo. Podemos entender que Él examina nuestros corazones y nos justifica, Él nos perdona, Él nos apropia de su palabra y nosotras tenemos que apropiarnos de su palabra. Recordaba a Pablo cuando él fue perseguidor de los cristianos y él lo reconoce en Hechos. Él dice, sí, yo les perseguí, yo les hacía esto, les decía lo otro, pero después en Corintios él reconoce y dice, pero sí, nueva criatura soy. Todas las cosas viejas ya pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Y eso es muy refrescante para nosotras como mujeres, como esposas, como mamás, como hermanas, como hijas, saber de que sí nos pudimos haber equivocado muchísimas veces, pero cuando acudimos a una conversación sincera con Dios, donde pedimos perdón, abrazamos su misericordia, abrazamos su gracia, nosotros podemos decir y recordar, soy una nueva criatura, ya todo eso malo ya pasó, no quiero estar sumergida en esa culpa del pasado, ahora todo es nuevo para mí y tenemos etapas que Dios nos regala, como yo les comentaba con mi hija, ahora su etapa de quinceañera y vamos para adelante, ya todo lo que pasó hace los 15 años, sus primeros 15 años ya pasó. Lo bueno lo vamos a reforzar, lo malo Exactamente. lo vamos a dejar ahí y lo vamos a enmendar. Somos nuevas criaturas y Él ha hecho todo nuevo para nosotras. Y sabes que el punto es una realidad. Estamos en un mundo que no es perfecto, entonces vamos a seguir teniendo culpa. Va Nos a vamos a pasar. seguir equivocando. O sea, es lindo, ¿no? Ya llegó a los 15 años y es lindísimo, pero los 15 años son otras aventuras, Otra. son otros desafíos, Mm. son otros Sí. choques con los hijos y en medio de eso tú encuentras gracia. Perdón, leí un artículo y hay una sugerencia que me gusta mucho, citando un pasaje de Malaquías, perdón, de Miqueas, que dice, háblale a tu culpa, porque a veces también uno está hablándose a uno mismo, es que tú debías haber hecho, es que tú esto, y el punto es que vamos a seguir sintiendo culpa, el hecho es de que nos vamos a seguir equivocando, el hecho es que va a haber culpa verdadera y va a haber culpa falsa. Entonces, citando Miqueas 7, del 7 al 9, dice, pero yo pondré mis ojos en el Señor, o sea, no en la culpa, ¿no? Esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. No te alegres de mí, enemiga mía, o sea, hablándole a la culpa, ¿no? Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. La indignación del Señor soportaré porque he pecado contra Él cuando es una culpa verdadera, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Es diciendo, o sea, tú me quieres destruir culpa, entonces no, o sea, yo voy a ir directamente delante de Dios, a Él le voy a decir mi causa, sea la culpa verdadera o sea la culpa falsa, voy a mirar al Señor y veré la luz. Porque vamos a seguir sintiendo culpa, chicas, o sea, es la verdad, aunque tú ya estás más grande y una menos grande y otra más chiquita, no importa, vamos a seguir sintiendo culpa. El punto es qué vamos a hacer con esa culpa. ¿Vamos a dejar que nos controle o nos anule o la vamos a presentar delante de Dios y le vamos a decir, aquí está, Señor, me siento así, ¿es de la culpa verdadera o es de la culpa falsa? Redarguye mi corazón y permíteme seguir adelante día a día. Y ese es el desafío. Qué gran desafío y qué gran decisión, Anita. ¿Sabe que una de las cosas cuando yo trabajo la culpa o el miedo también, que es otra emoción que nos paraliza y todo, algo que yo aprendí es, me compré un peluchito que representa a la Anita que tiene mucha culpa, la Anita chiquita, ¿no? Entonces, desde la grande le digo, tranquila, tranquila, tú tienes un Dios que ha hecho tanto por ti. Lo que pasa es que uno se enfoca más en las equivocaciones que en los aciertos. Y eso pasa mucho cuando uno es mamá.
O sea, uno recuerda, ay, me equivoqué en este, y uno no se acuerda que también uno tuvo aciertos, ¿no? Entonces, si viene así, a mí me gusta mucho lo que dicen Salmos, ¿no? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y a veces estamos eso en nuestro trato con Dios, ¿no? Nos olvidamos de todas las cosas lindas, nos olvidamos de todos los beneficios de Dios. Y en esto de la maternidad, de ser esposas, nos olvidamos también que tenemos muchos aciertos, pero la culpa es como que quiere venirse a reinar. Entonces yo pongo este peluchito, lo abrazo y le digo tranquila, le hablo suavemente y le escribo. Escribir a la culpa es muy buena, porque tú dices, ya fue, suficiente. No más. No más, hasta aquí despidamos a la culpa. Y luego abrazo a este peluche. Si tú estás batallando, amiga que estás escuchándonos, si tú estás batallando con la culpa, haz este pequeño ejercicio. Abraza a algo que te represente a ti, dile tranquila, tranquila, tú caminas con un Dios que te perdona, con un Dios que te sostiene, con un Dios que te guía. Y que el acusador es Satanás, pero tú no debes prestar tus pensamientos para que él haga eco en esa vida, en nuestras vidas. Y luego cojo ese peluche y lo acaricio y le digo, estás haciendo bien. Sí, algunas cosas no te han hecho bien, no las has hecho bien, pero te han enseñado. Y me quedo con eso. La culpa nos enseña. Si vivimos la culpa nada más para atormentarnos o para tener réditos o para ser víctimas, no tiene sentido. Pero que este sentimiento que tiene que ser pasajero, tiene que enseñarnos a ser mejores. Que cada cosa que hagamos sea en beneficio del cuerpo de Cristo, en beneficio de tu familia. Y claro, es la boca la que nos traiciona, ¿no? Porque a veces estamos en un momento y explotamos, ¿no? Y decimos cosas que ni siquiera quisimos decir. Y luego viene este arrepentimiento y luego viene esta culpa. Pero nada hay más hermoso que seguir el proceso del perdón. Primero reparamos, porque pedir perdón es facilito. No, para algunos es difícil. No, y además que el perdón es lo último que hacemos. Lo primero que hacemos es reconocer, reparar, resarcir y luego pedir perdón. Entonces a veces pedimos, no, yo ya le pedí perdón, pero no hay una conciencia plena de ese arrepentimiento, de esa responsabilidad. Entonces, yo lo único que quiero decirte ahora, mi amiga, y a todos ustedes, seamos más amables con nosotros mismos, como tratémonos como Dios nos trata, con amor, nos trata con justicia, pero pesa más la misericordia del Señor. Claro que sí. Y decir que ese sentimiento de culpa, cuando es una culpa verdadera, nos lleva al arrepentimiento. Cuando es una culpa verdadera de un pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a buscar a Cristo. Y nos enfoca en un pecado específico. En cambio, si es que sentimos culpa y no sabemos por qué, y es como muy general, entonces creo que ahí tenemos que echarle un ojito. Pero cuando hay un verdadero sentimiento de culpa y nos apunta a un pecado en particular, una mentira, un mal pensamiento, en fin, cosas, entonces ese sentido de culpa nos va a llevar a pedir perdón al Señor Jesucristo. Pero si es que es un sentimiento así como que nos está pululando ahí como en la cabeza como una nube negra, quizás debemos evaluar si es que ese sentimiento de culpa proviene de Dios o realmente viene del enemigo que nos quiere anular. Así es que eso yo creo que siempre será importante porque Dios siempre ha dicho que está dispuesto a perdonarnos y nosotros al corazón contrito y humillado no despreciarás Dios. O sea, el que se arrepiente y se humilla, Dios no lo desprecia, todo lo contrario, le da nuevas oportunidades. Pero si es que no estamos buscando ese deseo de que Dios nos sane, entonces ahí creo que deberíamos echarle un ojito a nuestros sentimientos de culpa. Y hacer valer tal sacrificio que fue hecho por nosotros. Y abrazar el perdón que se fue dado en aquella cruz por todos, cada una de nuestras culpas, por nuestros pecados, y podemos vivir en su gracia, en su misericordia y enmendar
poniendo en práctica lo que tú nos decías, Anita, ese paso a paso para no seguir repitiendo, no, es que y otra vez y lo vuelvo a hacer y lo puedo volver a hacer y cuantas veces sean necesarias pediré perdón. No, valorar esa sangre que fue derramada en aquella cruz y abrazar el perdón de Jesús y seguir adelante, siendo nuevos, renovándonos cada día, porque tampoco se vale estar repitiendo cromos cada rato. Claro, Claro que que sí. Con eso queremos agradecerte por habernos acompañado. Anita, gracias por estar con nosotros y hablar de este tema de la culpa. Así es que Sí. vamos a estar meditando en esta conversación también. Y a ti que nos has acompañado también una vez más, gracias por hacerlo. Realmente es un honor y un privilegio, y no me voy a cansar de decir eso, que siempre estés separando tiempo para acompañarnos en cada uno de los capítulos de Cosas que no nos dijeron. Sí, nos encanta recibir tus comentarios, nos encanta recibir tus sugerencias, también saber que tú nos acompañas en cada episodio de Cosas que no nos dijeron. Eso nos anima y nos hace que podamos tener fuerzas para seguir creando mucho más. Recuerda las plataformas digitales en las que tú nos puedes seguir: en Facebook, en Instagram, en YouTube también, en Spotify, en nuestra página web hcjb.org y también en nuestra app. Y como siempre, Berito nos recuerda, cada martes nosotros estrenamos un capítulo nuevo de Cosas que no nos dijeron. Claro que sí. Con eso queremos decirte gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo capítulo. Y te abrazamos muy fuerte. Chao. Disfruta la gracia de Dios. Bendiciones. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.